encuentro es muy cortito, es uno más de este ciclo de encuentros que generamos con mis compañeras, que creo que vi a Carla, que está por allí, pero es un material y un encuentro que gestamos con todo el equipo de tecnoasesoras de la Dirección de Educación a Distancia. Y en realidad nació porque esto lo fuimos generando a partir de las necesidades que vamos relevando, de las consultas que ustedes van haciendo, y empezamos a elaborar un material sobre esto, las herramientas y las estrategias de seguimiento en estos entornos diversos, multimodales, trenzados, híbridos, anfibios, como los querramos llamar. Ese material lo elaboramos, se los vamos a socializar hoy mismo y además lo vamos a compartir en la sala de profesores. Allí está esto de, bueno, si estás haciendo tal cosa, te sirve esta herramienta, acá está el tutorial, pero nos pareció que además era necesario acompañarlo del contexto, ¿no? Más allá de la cuestión instrumental, que con los que vamos teniendo distintos encuentros saben que yo siempre digo, con un tutorial todo se puede. Uno por ahí dice, ay, no me sale tal cosa, ¿cómo hago? No sale el ticket. Con un tutorial todo se resuelve. Por ahí lo que más nos cuesta es buscar, bueno, la oportunidad o la herramienta más oportuna para el momento. Así que hoy lo que queríamos más o menos era charlar de estos distintos contextos en los que nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación, nada más que para acompañarnos en nuestra palabra. A ver si sale. Bueno, ahí se está compartiendo. Y bueno, de lo que estamos precisamente hablando es de herramientas y estrategias de seguimiento, y después nos pareció muy útil, saben que a mí me encantan las metáforas, y me parece que la metáfora más oportuna cuando uno está hablando del seguimiento de los estudiantes en estos múltiples espacios es las huellas, ¿no? Es la metáfora más patente de qué es lo que estamos buscando cuando los estamos siguiendo. Las huellas que van dejando en estos distintos espacios, y nosotros decimos, bueno, el seguimiento en mi materia, el seguimiento en mi aula, el seguimiento en la clase, y digamos que esto de seguir esas huellas tiene casi tanto tiempo como la idea de aula en sí misma. Y esta es un aula. Esta es de mi álbum de mi biografía escolar. No, mentira, no es para tanto. Pero esta aula, así como la estamos viendo allí, tiene una gramática muy similar a las aulas que hoy nosotros podemos ver, las aulas físicas que podemos ver. Cuando nosotros vamos a algún acto escolar de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, hay espacios que nosotros los reconocemos porque los transitamos también como estudiantes y los transitamos como docentes, ¿no? Hay algo allí que nos dice que allí está pasando algo y que hay una mirada. Fíjense, justo esta docente está mirando a esa niña que algo está haciendo, algo está mostrando, ¿no? Pero el aula, la clase, así como nosotros la conocemos, hoy en día fue teniendo distintas connotaciones. Ya no la podemos encorsetar en un espacio físico ni en un tiempo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, bueno, esta es el aula B y la clase es de tal hora a tal hora. Fíjense cuánto nos costó en el momento que nos precipitó la pandemia, la virtualidad, ¿no? Entender que una instancia virtual tal vez no tiene horario. No es que la clase empezaba de tal hora a tal hora, y por ahí por razones de organización sí necesitábamos ponerles unos tiempos, pero hoy sabemos que la clase, el aula, transcurre por otros senderos. Y
Junto con esta idea de aula, el registro de esas huellas siempre estuvo presente. Los boletines escolares, las anotaciones que todos, aún hoy con todas las herramientas digitales, todos tenemos como docentes, todos tenemos esa libretita, ese cuadernito donde vamos anotando todo lo que nos parece un índice, un referente, algo que nos da una pauta de lo que está sucediendo en el aula. Entonces registramos si vino, si no vino, si cumplió, si entregó. Eh, Esas frases que yo recuerdo del aula, bueno, la tercera vez que no trae el mapa tiene una marquita, y esa marquita se veía después en el boletín, esos boletines o esos registros que no siempre estaban pensados para el niño, no era como de un adulto a otro adulto. Y el nene miraba ahí que no entendía muy bien qué había pasado. Bueno, esto, de registrar es algo que siempre sucedió. Y pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacíamos con esos registros? Bueno, faltó, no viene, no vino, no entregó, no subió la tarea, eh, no participa. Este es el registro de las huellas, que obviamente nosotros en estos escenarios que ya discurren por distintos lados, también cambia la forma de registrar y también nos lleva a pensar cuál es el sentido de esas huellas, qué nos dicen y junto con qué nos dicen, qué hacemos. Es decir, cuando nosotros hacemos esa foto del aula virtual, por ejemplo, y vemos que, uy, en el foro hay poca participación, están entregando poco, no descargan los materiales, más allá de, de tener ese registro automatizado, lo importante es aprender a leerlo o tener la intencionalidad de leer para averiguar qué está pasando allí y en consecuencia qué podemos hacer con ese registro. Pero volviendo al sentido de cómo es el aula, cómo es la clase y cómo transcurre, nosotros en ese material que les vamos a compartir damos un ejemplo, ¿no?, de un colega donde su clase discurre por estos distintos escenarios. Que hoy sabemos que una clase puede ser sincrónica presencial, es decir, la clase más tradicional que conocemos, ir al aula, que se desarrolle la clase y que los estudiantes estén allí. Nosotros damos como un ejemplo una clase práctica en un laboratorio, o puede ser una clase magistral o el inicio de una unidad o cualquier clase donde están compartiendo espacio y tiempo el docente con los estudiantes. La clase puede ser sincrónica virtual, este encuentro que no es una clase, pero tiene esa modalidad, estamos todos al mismo tiempo en un lugar que no es físico, pero no podemos dejar de pensar que hay una presencia, estamos interactuando. Suponemos, por ejemplo, que este mismo colega está haciendo una dinámica participativa en un Meet, por ejemplo, con una actividad diseñada en Mentimeter, o que están trabajando en un tablero colaborativo a la vez. Un encuentro, una clase asincrónica, un momento asincrónico, puede ser que el docente, después que trabajó en el laboratorio, después que hicieron una dinámica en un encuentro virtual, les proponga en un foro de debate a partir de una noticia, a partir de un caso que tengan que analizar en el marco de la bibliografía que estén trabajando. Bueno, allí hay una actividad que es asincrónica, que está en un espacio virtual y que cada uno va participando a su tiempo. Y otro tipo de asincronía que ahí pusimos, bueno, con fecha límite, ¿no? Cuando uno propone una entrega de una actividad individual o grupal, también es asincrónica, pero bueno, esa termina en determinado momento. Y, por ejemplo, tienen que entregar el informe de la tarea de laboratorio que hicieron de manera presencial. Esto es la multimodalidad, que muchas de nuestras materias o muchas de nuestras carreras de la universidad transcurren en estos distintos escenarios. Muchas veces también hay algunos colegas que sus clases son presenciales, pero tienen un aula virtual de apoyo,
donde allí suceden cosas, donde no solamente se cuelgan materiales, sino que hay propuestas, hay laboratorios de ideas, que como docentes también nos interesa seguir y ver qué está pasando allí. Entonces, para cada uno de estos entornos, y acá tomamos un cuadrito que aparece en ese material, hay una herramienta, por eso decimos, hay una herramienta de seguimiento para determinado tipo de huella. Entonces vamos al caso que dimos del ejemplo, la práctica de laboratorio, que es una actividad sincrónica, que es presencial. Bueno, nosotros necesitamos tomar asistencia. Y es de pronto lo más sencillo porque es una planilla donde todos vamos registrando lo que allí está pasando. Y sabemos que, bueno, en una práctica presencial lo más importante no es solo que estén presentes, pero también sabemos que la presencia es un requerimiento, que si bien es administrativo, también es un requerimiento didáctico, porque, bueno, si no viene, algo allí está pasando. Entonces, bueno, esa planilla de asistencia la subimos al portal docente. Bueno, en el material que les vamos a dar tienen el tutorial para que ustedes vean cómo subir la asistencia y dar cuenta de la asistencia en clase. Luego tenemos ese ejemplo que dimos de la entrega en el espacio de tarea, que es una actividad asincrónica y virtual. Bueno, allí el recurso para ver qué sucedió en el aula, el pantallazo rápido, es el informe de calificador. Por otro lado, yo puedo entrar al espacio de tareas, como le comentamos en el material, e ir haciendo las devoluciones e ir viendo lo que está pasando. Pero atención, acá no estamos hablando de herramientas de evaluación, acá estamos hablando de herramientas de seguimiento, es decir, el dato objetivo, si entregó, si no entregó, cuántos se entregaron, si vinieron, si no vinieron. Bueno, esa foto del aula nos la da el informe del calificador, del aula virtual, se entiende. La participación en el foro, lo mismo, con informes de la herramienta de la propia plataforma, tenemos ese pantallazo para ver cuántas participaciones hay, cuántas veces se conectaron, si participan más de una vez, ¿no? A veces nosotros a los estudiantes les insistimos que, bueno, hiciste tu participación, pero la invitación es a dialogar, que luego retomen la palabra de un compañero, relaboren o por ahí estén atentos a nuestra devolución, donde estamos allí planteando una nueva situación, una nueva provocación para que retomen allí ideas. Bueno, eso nos lo da todo el calificador. Y la participación en un Meet, donde de pronto queremos saber quiénes estuvieron presentes, y nuevamente lo mismo, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una dinámica y la queremos evaluar, bueno, esta herramienta no nos va a servir para eso. Para lo que nos va a servir es para saber cuántos estuvieron presentes. ¿Qué es el Meet at Dance? Que es insisto, van a tener el tutorial, un video tutorial en este material, que es una herramienta que nos permite, nos despliega rápidamente una planilla de Excel y allí están todos los nombres de los que estuvieron presentes. Esto fue una preocupación, o sigue siendo una preocupación, que tenemos porque muchos colegas nos dicen, bueno, yo estoy atendiendo a mi clase y a lo que está pasando y no puedo estar tomando nota, registrando, porque son como varias cosas a la vez. Bueno, este recurso nos automatiza eso, nos dedicamos a lo importante y luego nos devuelve una planillita con quienes estuvieron allí presentes. Ahora bien, esta es la presentación de las herramientas para los distintos espacios e insistimos, esto es un dato objetivo. Quién estuvo en la clase, quién estuvo en el Meet, quién entregó la tarea, cuántos participaron en la clase. Son datos cuantitativos, pero no es una herramienta de evaluación. Es una herramienta de, como lo hemos dicho, de seguimiento. Y acá podemos decir, bueno, ya está, me da datos, sobre todo cuantitativos, cuántos esto, cuántos lo otro, cuánto aquellos. Pero nuestra invitación es a dar la vuelta a este tema, decir, bueno, ahora que yo tengo estos datos, cuando yo tengo estos datos, ¿qué hago con eso?
¿Qué hago cuando me entero que, uy, qué pocas participaciones en el foro, no están entregando? Hay un estudiante que, no sé, cada vez que hay una clase teórica no viene, estoy dando cuenta que siempre es el mismo, o cada vez que hay una propuesta práctica no viene, no participa, no entrega, no descarga los materiales, ya llevamos 2 semanas de clase y no vino, o no entró al aula virtual, o no se presentó. Bueno, la idea es que recuperemos esos registros y que no sean solamente punitivos, ¿no? Para decir no vino, no entrega, no hace, sino emprender acciones reparadoras. Es decir, nosotros siempre decimos, bueno, son grandes, son universitarios, es responsabilidad de ellos. Bueno, también es responsabilidad nuestra agotar nuestros recursos y en última instancia, si a pesar de todo eso la situación no se revierte, pero saber que hemos hecho todo lo posible para traer al aula a ese estudiante. Y a veces las respuestas, por ejemplo, en una clase virtual, cuando le ingresan por ahí, es, no, me olvidé la contraseña, y les da vergüenza decir que se olvidaron la contraseña, o me quedé sin conexión, o cuestiones particulares que son atendibles, o, o no entregué porque no entiendo el tema, o no encuentro la bibliografía, o no tengo el libro, o lo leí y no lo entendí, y ustedes dicen, bueno, pero yo hice un foro, y yo en la clase presencial les dije alguna duda y me hubiera preguntado. Bueno, sabemos que todas estas cosas suceden, y a nosotros mismos nos han pasado como estudiantes, o nos pasan como estudiantes, que uno dice, bueno, voy a ver si me arreglo solo, porque me da vergüenza preguntar, y después lo vamos diluyendo y se va. Entonces la invitación es a recorrer, ya ahora les comparto el link al documento, recorrer esos materiales para ver cuál es el que a ustedes más les conviene según la circunstancia. Les quería compartir el link al documento precisamente, pero además hacerles una presentación acá en exclusiva del material que les estamos compartiendo. Recuperar esos registros que nos están diciendo algo, y también pensar cuáles son las estrategias que yo puedo desarrollar en el aula para que eso suceda. Para acceder a los tutoriales de todas las herramientas, tienen, además del link habitual, también tienen un código QR por si están en la computadora y quieren trabajar con el celular. Y allí tienen los tutoriales de cómo se implementan cada una de las herramientas, y además la oportunidad en qué momento la pueden utilizar. Y el enlace para descargarla, si bien esto luego además lo vamos a compartir en la sala de profesores, es este que les comparto aquí. Y yo no quiero abusar de la buena voluntad, porque nos prometimos ser breves. Hemos dicho que iba a ser un encuentro breve, y sé que todos estamos, ¿no? Porque esta época es muy convulsionada, prefinales, parciales, pero también habíamos dicho que no iba a ser un taller, pero también nos gusta escuchar las voces de ustedes. Eh, Había propuesto hacer alguna actividad colaborativa, pero ya me imagino, no, no queremos. Pero por lo menos conversar acerca de esto que consideramos que es relevante, ¿no? Lo de las acciones reparadoras. Eh, Pensar qué podemos hacer cuando pasan determinadas cosas en el aula, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere contar alguna experiencia, decir, bueno, no sé, cuando no participan en el foro, cuando no vienen a la clase presencial, cuando vienen a la clase presencial, pero traen el cuerpo y su espíritu está en otro lado, cuando no leen los materiales, cuando no entregan las tareas. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y compartirlo.
Yo les decía, por ejemplo, cuando están el tema del foro, que a mí me parece que es una actividad que a veces la tenemos subestimada, ¿no? Pero allí pasan cosas muy, muy interesantes. Ahora le doy la voz a Cintia. Bueno, por ahí hacer una provocación, hasta mandar un mensaje masivo y reformular lo que se está contando en el foro y decirles, también tiene que ver que a veces los chicos se sienten que no los están leyendo. Entonces, cada tanto hacer como mini recapitulaciones o síntesis. Bueno, en el foro se está diciendo tal cosa, que usted, y provocarlos de vuelta incluso con cosas mal dichas, ¿no? Algo que, una verdad que no es tal, para ver cómo reaccionan. Obviamente después recapitularla y aclarar. Bueno, esto era una provocación para que ustedes refuten a partir de lo que están leyendo. O cuando nos pasa que están contestando mucho o poco, o es todo opinión y no está ahí mediando el contenido que queremos abordar. Sí, Cintia. Sí, creo me parece que todas las que estamos acá y todos hemos tenido esas experiencias. Yo como detenida, capaz que no es puntualmente lo que preguntabas, en la idea de la huella como el registro de lo que sucede en el aula y la producción de sentido de esa acción reparadora, que me parece sumamente interesante, que tal vez está bueno también conversarlo en las primeras clases con los estudiantes, para que sepan que cuando se les pide algo se les lee, cuando se hace una propuesta tiene un sentido. Me parece me pareció muy linda esa metáfora, ¿no? Que el registro deja de ser algo mecánico para transformarse en una huella del aula, como las imágenes que ponías al principio de la presentación, ¿no? El aula como un espacio distinto, el aula virtual como un espacio distinto y un tiempo diferente. Bueno, me parece bueno, en realidad me quedé más por ahí. Podría contar unas cuantas situaciones, pero son y media y mejor me callo. Bueno, pero si nos querés compartir una para darnos letra. No, qué sé yo, a veces nosotros trabajamos mucho, yo suelo trabajar con cátedras compartidas, entonces estamos todo el tiempo intentando, cuando hay alguien que no entra, bueno, buscamos todas las formas, por el campus, por afuera, por el WhatsApp, falta que hagamos señales de humo, digamos, buscamos cosas que tal vez no tienen que ver con la sistematización de las herramientas, pero sí con la necesidad de que registramos la ausencia o registramos la no participación, no solo el hecho por ejemplo, bueno, el Meet, la herramienta que vos comentabas del Meet, que es la que permite dar cuenta de cuando las aulas son muy numerosas, quiénes están y quiénes no. ¿No? Y bueno, quizás también cuando son muchos, dice, bueno, no estoy total, apago cámara, pongo cámara, todas estas argumentaciones que suelen darse en las aulas, ¿no? Pero bueno, buscamos, digamos, a veces lo que vamos haciendo es, se conecta una, llama a una, busca a la otra docente, vamos como haciendo a la par, para que no sienta tampoco el hostigamiento de una situación como muy persecutoria, ¿no? Sino haciéndolo Claro. una cosa más amorosa. Gracias, Cintia. Esto también es interesante, ¿no? Porque yo hoy dije seguimiento que no sea punitivo y Cintia agrega que no sea un hostigamiento, ¿no? Porque a veces también se nos va la mano con, no entraste, ¿qué pasó? ¿No hiciste? ¿Qué te pasa? Y, y a veces por ahí decimos, pero es probable que trabaje, que tenga una familia, las dos cosas, y que el fin de semana lo dedique a la universidad, pero nosotros ya estamos en estado de alerta porque no, tenemos que hacer el seguimiento y tenemos que ver que esté, ¿no? También ir midiendo cuando hablamos de los escenarios y bueno, también estamos hablando de los escenarios de nuestros estudiantes también, ¿no? Y de esto debiéramos haber aprendido y seguimos aprendiendo en la pandemia. Sí, Jimena. Sí, no, yo quería también, nada, pensaba esto en relación a lo que ustedes comentaban, el valor también que tienen estos registros para después nosotros como instrumento, digamos, para reconfigurar o para adecuar nuestra propuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó
que, bueno, el parcial era a través de una tarea, ¿no? De la entrega de una tarea. Y tuve muchos mensajes después de la fecha límite que yo había puesto, de la hora límite, que habían tenido dificultades para subir el trabajo porque no conocían bien la plataforma y cómo hacerlo. Claro, y yo ahí dije, claro, es la primera vez que yo las clases nos manejábamos con foros u otro tipo de propuestas. Era la primera vez que yo había propuesto una entrega de tarea a través de ese formato y entonces se presentaron un montón de dificultades. Entonces, bueno, a partir de eso, nada, a mí se me planteó que, bueno, evidentemente hay que hacer eso en una instancia anterior para que después digamos, ese mecanismo más aceitado, por decirlo de alguna manera, para ellos y no sea un obstáculo a la hora de entregar el trabajo. Ahí yo también tuve que, está bien, están los que pudo haber sido verdad y los que no, pero bueno, evidentemente a un montón de estudiantes les ocurrió eso y bueno, me parece que había que tomarlo para considerarlo, digamos, para adecuar en futuras propuestas eso, ¿no? Sí, Jimena, y es cierto, porque a veces las cuestiones son instrumentales, como en este caso, y a veces son simbólicas. Por ahí nosotros estamos convencidos de que es clarísimo decirle a los estudiantes, bueno, y para acreditar este tema, tienen que entregar una infografía, listo, ya está. Y después cuando vemos las producciones decimos, pero estos chicos no entendieron que era, claro, y nosotros dimos por sentado y vieron que nada hay que dejar por sentado, porque dimos por sentado que entienden que es una infografía y nos hacen una presentación en PowerPoint y nosotros decimos, no, pero no era esto, o nos llenan de texto, o no. Entonces, todo explicarlo, porque a veces es instrumental, como cuando, yo no sé cómo hacer, no pude subir, no sé dónde está el material, pero a veces es simbólico. Y les diría que más de las veces es simbólico, porque los estudiantes tienen incorporado buscar tutoriales en todo caso, o nos preguntan, no sé, pero sobre lo simbólico, o cuando no se entendió un tema, y nosotros damos por sentado que lo entendieron perfecto, y después decimos, pero ¿cómo este resultado? Si lo vimos, claro, sí, lo vimos pasar, porque en realidad no, los estudiantes no terminaron de comprender. Entonces también allí nuestra reparación es desde lo instrumental, desde lo simbólico, ¿no? De plantearnos, bueno, llegado a este punto, realmente yo había puesto en el cronograma que ahora veníamos con un parcial, pero a partir de lo que yo estoy sondeando y estoy advirtiendo, este parcial, si yo ya puedo anticipar cuál es el resultado, entonces, o me inclino por, bueno, pero yo tengo que cumplir con las fechas, o me inclino por, bueno, vamos a hacer alguna actividad intermedia, algo para reparar esto que está sucediendo. No sé si había otra mano levantada. No. Antes que nada, me quiero felicitar a mí porque cumplí con el horario. Porque ella sigue. Así que mis compañeras, que me tienen que después hacer una felicitación especial. Ay, la verdad que es siempre lindo encontrarnos y tener estos espacios que los generamos con esta intención, poder charlar tranquilos de esto como en una sala de profesores que uno pasa, se toma el cafecito y cuenta, mira, me pasó esto, yo hice aquello, no entiendo lo otro, bueno, esta es la intención, para que también de parte nuestra no sea, la reparación no sea, bueno, acá tenés el tutorial, sino también acompañar un poco con voz, con presencia y con contexto las herramientas que tenemos para hacer más llevadera este tránsito por las aulas multimodales, ¿no? Yo me río porque uno se ríe, porque uno está hablando multimodal, anfibio, híbrido, pero por eso lo llamamos contextos diversos, ¿no? Porque, como decíamos al comienzo, una misma materia discurre por distintos contextos y formatos. Así que gracias por hacerse ese ratito. Marcelo ya convocó una reunión a sus
a sus colegas. Ah, no, Evangelina nada más. Y nosotros también tenemos una reunión y seguro que todos tienen muchas ocupaciones. Gracias por acompañarnos y nos seguimos encontrando.